¿Qué es el éxito? Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. Bienvenidos a Si lo crees, lo creas, un episodio nuevo, Miguel. Estamos acá, contentos, ¿verdad? Por fin. Estábamos esperando a Juan, que estaba en un tour que casi no se acaba. Me fui de vacaciones, como dice Bad Bunny, pero volví. Fueron 22 días largos, en realidad fue un tour a Europa. Qué bueno. Que disfruté bastante. En realidad yo creo que están las ventajas pues, de uno poder trabajar duro, pues darse, digamos, gustos que uno siempre ha querido darse, y en realidad conocer Europa yo siempre estaba en mi bucket list. Y nada, siempre se planeaba, pero nunca se hacía hasta que dijimos, bueno, vamos a comprar los tiquetes y ya todo lo demás empezará a moverse. Y lo hicimos y fue bacanísimo. O sea, en realidad 2 días por país, en cada ciudad. Y ¿A cuántos países fueron? A 7 países. Wow, genial. 7 países y en realidad fue brutal. Conocimos bastante la cultura en esos otros países, es algo impresionante. Y rapidito, como resumen, algo que me impactó mucho es el estilo de vida de Europa con el estilo de vida de nosotros acá en Estados Unidos. Digamos, en el tema del trabajo, en el tema de todo, es un poco laid back, mucho más relajado, que nosotros acá. Naps y no solo eso, digamos, yo en Ámsterdam quería cortarme el pelo. Entonces, literal, puse barbershop en Google y fui a buscar, caminamos un montón y llegaba y los manes estaban sentados tomando café, algunos fumando, tomándose alguito, hablando con sus amigos, y yo llegaba y me decían, no hay espacio. Y yo les preguntaba, pero no hay nadie. Dice, no, ya tengo las citas de hoy. Entonces yo dije, qué raro, ¿será que no sé si es solo con cita? En fin, fui como a 6 en total y nada, y hasta que llegué a 1, y él sí me atendió, me dijo, sí, como tengo que almorzar, pero cuando vuelva te atiendo. Entonces fue a almorzar y volvió, y cuando llegué le dije, pero ¿por qué es así? ¿Por qué es tan difícil peluquearse acá? Yo, no, es que acá hacen 3 o 4 cortes al día y ya, esa es su meta. O sea, su meta es muy baja y viven relajados. No quieren darse mucho trabajo. Claro. Y es la cultura acá, es algo que vas a ver mucho. Entonces eso me impactó un poco, porque acá uno estaría, no, tengo que hacer 10, 12, 13, 14 para hacer mis metas. Entonces yo creo que son culturas de lo que le enseñan a uno diferente. Obviamente no faltará que sí lo hace y lo mejor, pero es algo que es muy notorio. En el ambiente, total. 100%. Estados Unidos es mucho como más rápido, capitalismo puro. 100%. Allá son como de pronto un poquito diferentes las prioridades, pero bueno, son felices y eso es lo que importa. Entonces, ¿Hoy con qué vamos? Hoy vamos a hablar de un tema interesante que los dos creo que nos ha pasado en nuestra vida laboral y personal, y es cómo encontrar un balance trabajando con personas que uno ama, ¿no? En la vida personal, digamos con familia o con amigos directos, cómo uno trabaja y encuentra un balance entre lo uno y lo otro, Juan. Entonces, cuéntanos un poquito. Sí, en realidad es darles unos tips, porque yo creo que es algo que a todos se nos dificulta, a nosotros se nos ha dificultado muchas veces, donde tenemos personas cercanas trabajando con nosotros y a veces manejamos las cosas un poco diferente por esa misma cercanía, o nos da miedo decir algo, en fin, pasan muchas cosas y yo estoy seguro que nos pasa a todos. Entonces decidimos que este podcast sea sobre tips de cómo lo hemos manejado nosotros. Y todo lo resumimos en 6 pasos. Obviamente pueden haber muchísimos más, pero estos 6 pasos para nosotros son bastante importantes porque te enseñan a mantener esas relaciones con esas personas cercanas, con tu familia, con tus amigos, y poder trabajar con ellos. Muchas veces yo he escuchado que te dicen, no trabajes con tus amigos, no trabajes con tu familia, porque se daña la relación. Claro. Eso lo escuchamos todo el tiempo. Yo creo que entiendo por qué lo dicen, pero para prevenir eso tú puedes trabajar con la persona que quieras después de que tengas ciertos parámetros, ¿no? Y hoy queremos hablar de eso. Y entonces, ¿con cuál empezaremos, Miguel? Yo creo que el primero son los límites, Juan, en donde uno, o sea, por lo menos en mi caso, yo trabajo con personas demasiado cercanas a mí en cuanto a familia, amigos, pareja, y todavía estoy mejorando en esto. Obviamente les estoy diciendo lo que me ha funcionado, pero para que me funcione he tenido que fallar muchas veces. Y uno de esos ha sido límites, es decir, poner límites personal, o sea, estar presente. Yo creo que eso es a lo que me refiero. En cuando estamos hablando de trabajo, estamos hablando de trabajo. Cuando estamos en nuestra vida personal, estamos en nuestra vida personal, y no llevar una cosa a la otra, especialmente si son personas muy cercanas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno trabaja con su pareja, de pronto
Yo creo que el conflicto en el trabajo, el conflicto saludable es muy importante y hay muchas personas que le huyen al conflicto, pero si no hay conflicto realmente es difícil mejorar porque no se dice lo que se tiene que decir y así no se puede crecer. Pero si no se tienen los límites claros, a veces esos conflictos y esos encuentros se toman personalmente y después uno llega a la casa y obviamente hay problemas. Entonces, yo creo que definir los límites de que si se va a entrar en una relación profesional con alguien en la vida personal, deben haber límites claros y expectativas también muy claras y definidas. Sí, yo creo que la línea entre lo personal y lo profesional tiene que ser una línea muy marcada y tiene que ser algo que esté desde el principio, porque si no, como tú dices, uno va a la casa o se encuentra con sus amigos después y esa relación empieza a ser afectada basada en lo que está pasando en el trabajo. Entonces eso nos lleva al segundo tip. El segundo tip es el respeto, y el respeto es algo que no solo con la gente cercana ni con la gente, pues, con tu familia, sino obviamente con toda la gente con la que trabajes siempre debe haber respeto. Pero ¿por qué respeto es tan importante con alguien cercano? Porque muchas veces tenemos una confianza. Tenemos confianza con nuestros amigos, tenemos confianza con nuestra familia y usamos términos, usamos palabras, usamos chistes, usamos diferentes cosas que estamos acostumbrados a hacer en casa, que estamos acostumbrados a hacer en el colegio, lo que sea. Y cuando lo traemos al trabajo, al principio tiende a ser bastante divertido, claro. Porque obviamente te estás divirtiendo el trabajo con alguien que quieres, pero esto puede traer diferentes cosas en el trabajo que pueden causar que haya ese problema de comunicación, donde ya no se tome en serio lo que se está hablando. Correcto. Donde ya tú le dices a alguien que debe hacer algo y te salen con una respuesta chistosa, o empiezan a haber mala comunicación basado en lo que tiene que ver con el respeto. Entonces claro, yo creo que eso es algo que hay que establecer desde el principio, porque es muy importante que ese respeto sea algo con todo el mundo en la empresa y no simplemente con los empleados, aquellos, porque no debe haber ningún favoritismo. Exactamente eso iba a decir, porque yo creo que a veces cuando uno comienza a tratar a ciertas personas diferentes, sea bien o mal, con más confianza o menos confianza, se daña la cultura porque no es escalable. Entonces ya las personas llegan y comienzan a ver esa diferencia y no se puede crear una cultura escalable de esa manera. Y yo creo que el tercer punto, todo se relaciona, ¿no? Pero el tercer punto yo creo que vuelve a lo que dice Juan, y es el respeto y tener una comunicación muy clara y una comunicación muy abierta. Uno de los core values, por ejemplo, de nuestra empresa es comunicación, y yo no creo que haya algo como mucha comunicación. Yo no creo que mucha comunicación exista. Yo creo que entre más mejor, y no hay como un nivel donde ya es mucho. Y con comunicación también van expectativas, ¿no? Entonces yo creo que especialmente cuando ustedes están en una posición de liderazgo con alguien en su vida personal, que creo que en nuestro caso es común y similar, es difícil porque yo creo que realmente entramos a hablar cuestiones de liderazgo en donde el servicio número uno de un líder no es que las personas que estás liderando te caigan bien o tú le caigas bien a ellos. Es importante, obviamente, crear una comunalidad, pero al final del día hay muchas veces que hay que tener conversaciones difíciles y decirle a las personas de una buena manera las cosas que nadie más les diría, porque si uno no lo hace, nadie lo hace, y si no se hace, las personas fallan. Y yo creo que realmente como un líder, lo que realmente debe hacer para servirle a una persona a su máximo nivel es ayudarlo a llegar a sus metas y a su visión de vida. Y hay momentos en los cuales hay que tener conversaciones difíciles. Entonces, si no se tiene una comunicación abierta en donde estamos trabajando y es de trabajo y mi actitud es diferente, respetuosa y seria, y cuando estamos afuera es diferente, yo creo que hay un límite muy fino que se puede respetar, y es la diferencia entre ser amigable y ser amigo. Yo soy amigable como líder como todos, pero no soy amigo de mis amigos en el trabajo, porque obviamente no es el momento, y es importante identificar los espacios para que la empresa pueda crecer primero, y segundo, para que no hayan malentendidos personales tampoco. Total, y yo creo que basado en eso también es importante hablar de la parte de tener las expectativas claras cuando empiezas a trabajar con esas personas, saber desde un principio, desde el día 1, cómo va a ser todo, y que estemos en la misma página. Porque obviamente si no tenemos la expectativa correcta, simplemente por el hecho de esa familiaridad,
puede que esperemos un trato diferente y no debe ser así. Yo creo que en el ámbito profesional primero tenemos que pensar en nuestros deberes como profesional antes de nuestros deberes como una persona amiga o como una persona familiar, y eso es lo más importante, poder cumplir con lo que debemos hacer, y esas expectativas deben estar claras desde el principio, porque si no lo hacemos, pasando el tiempo va a ser mucho más difícil tener esa conversación que decís vos con las personas. O sea, ya si no lo hiciste al principio, desde el día uno, Sí, no. ya van a esperar que tengan ese favoritismo, como dijimos, y es importante que esas expectativas estén claras para poder seguir adelante y trabajar juntos, ¿no? El siguiente paso que tenemos es el paso de saber escuchar. Yo creo que a mí me ha pasado mucho con familiares y con amigos en el trabajo, donde a veces simplemente no, basado en lo que son como personas afuera, quizás no tome un consejo de ellos basado en lo que hacen afuera, porque conozco lo que hacen afuera o conozco en qué se desempeñan afuera, no sea bueno o sea malo, no tiene que ser necesariamente malo, pero buscamos a veces consejos en otras personas y no sabemos escuchar a las personas que están cerca, porque simplemente las estamos viendo como ese amigo, o como esa familia, o como ese hermano, o como esa mamá, y pensamos que no van a ser objetivos al momento de hablar con nosotros. Entonces buscamos oír y escuchar a otras personas, y a veces le damos la espalda a esos amigos y a esa familia que tenemos en el trabajo por no en realidad abrirnos. Y yo creo que es importante entender que ellos también están trabajando y que ellos también están ahí por el bien de la empresa, ¿no? Y es importante poder escucharlos y poder entender que son sugerencias que puedan ayudar, aportar, y son claves. Entonces a veces también nos pasa eso, no sé, a mí me ha pasado muchísimo que a veces me dan un consejo y digo, ok, me lo dijo, digamos, la persona cercana a mí, y después me lo dice fulanito, y escucho a fulanito y no escucho a la persona cercana a mí, simplemente porque no sé, no estaba abierto a ese consejo en ese momento. Entonces yo creo que eso te va a evitar problemas con esas personas cercanas a ti, poder estar abierto y poder entender lo que ellos quieren decir también, ¿no? Sí, 100%. Eso creo que también me ha pasado a mí. Y yo creo que el siguiente punto es ser muy inteligente también en el proceso de contratación. Y yo he pecado por contratar a personas que quiero porque los quiero. Y no porque realmente crea que están calificados para o realmente van a venir a aportar y ayudar. Y siempre he terminado pagando, y ahí es cuando yo creo que las relaciones sufren. Si uno no sigue estos pasos, las relaciones, no solo profesionales, sino personales, sufren. Y yo creo que muchas veces yo, gracias a Dios, he llegado al punto en mi empresa en donde si es alguien que yo conozco directamente, yo trato de no influir muy directamente en el proceso de contratación. Es decir, en hacer una entrevista, en tomar la decisión final de si va a venir o no va a aportar. Porque al final del día, cuando estoy tomando una decisión subjetiva y no objetiva para la empresa, cuando hay muchas emociones mezcladas, es un poco más difícil tomar buenas decisiones en negocios. Entonces, eso a mí me parece muy importante, tener un proceso de contratación muy claro y que no excluya o incluya a ciertas personas solo por lo que pasa en la vida personal. Y eso hace parte del proceso de onboarding también, de que si son una buena persona y realmente van a venir a ayudar a la empresa, cuál es el proceso de onboarding para tener la conversación difícil al principio, saber que van a haber conflictos, pero definir reglas de conflicto desde el principio, y después no tomarse las cosas personales y esperar hasta que llegue un problema para poder hablarlo. Total, yo creo que tenemos, es darle como el respeto a la calificación que tiene esa persona, porque en realidad si una persona está calificada, deberías contratarla por eso y no por la cercanía. Entonces, a veces, digamos, uno contrata familiares, a mí me ha pasado mucho, y otra gente habla y dice, ok, lo contrató porque son primos, lo contrató porque son hermanos, pero en realidad debes hacerlo no por eso, sino por la calificación que tiene esa persona para el puesto que estás buscando. Claro. Y obviamente el hecho de que sea un familiar, un amigo, te va a incitar a querer ayudarlos, obviamente, porque pues, son personas que queremos, pero no debemos cegarnos a simplemente ayudarlos por ayudarlos, sino también pensar siempre en la empresa, siempre estar en la posición, porque a largo plazo les va a afectar más a ellos que los contrates por cercanía que por calificación, claro, porque van a hacer el trabajo mal
la relación igualmente se va a ir mal, y no solo eso, pero se va a afectar la empresa, entonces Sí. es muy importante. ¿Has despedido a alguna persona cercana? Sí, muchas veces. Sí. Y así aprendí. Yo, pues, desde que empecé a trabajar, gracias a Dios, he tenido puestos de manager, de gerencia, de diferentes cosas. Entonces, siempre trato de abrirle puestos a familiares o a amigos si sé que tienen necesidad. Y al principio lo hacía de una. O sea, literal llegaba a un puesto y ¿quién necesita trabajo? Vengan. Y en realidad no era muy objetivo en las entrevistas. A veces saltaba pasos del onboarding. No, pues a este man que le voy a poner a buscar, claro, o que me voy a poner a hablar sobre cosas. Yo sé que es una persona que lo va a hacer, pero no lo hacía basado en su calificación y en la capacidad y en las habilidades que tenía esa persona. Entonces eso me causó muchos choques que me tocó aprender, obviamente, y ahora cuando lo hago, en realidad siempre estoy buscando que esa persona sea calificada para ese puesto, obviamente ayudarles, pero que sea 100% primero la empresa que lo que yo sienta o lo que debe hacer, ¿no? Claro, pero si tú tuvieras la opción de trabajar con alguien, es la misma persona, digamos, o sea, la calificación es exactamente la misma y uno es cercano y el otro no. Es difícil, o sea, yo obviamente siempre me voy a tirar por el lado de la persona que es cercana por simplemente el hecho de la relación que ya hay, pero yo creo que hoy en día no tomaría la decisión tan rápido. Como tú dices, no estaría a cargo de la contratación. Claro, claro. Me encargaría que a otra persona que sea más objetiva y que pueda en realidad entender quién es el mejor para ese puesto. Yo preferiría que esa persona sea la que hable, claro, y que sepa eso, porque si me lo dejan a mí, obviamente, por más de que uno quiera hacer las cosas basadas en calificación, pero tú me estás diciendo que son iguales, obviamente son iguales, sí. Mi corazón me va a tirar a que era yo a la persona que conozco, y es lo más normal, diría yo, nosotros como seres humanos, ¿no? Sí. Yo creo que opino diferente en eso. Depende de la persona, 100%. Depende de la persona, si es una persona que yo veo como entiende como la visión, es una persona como de alto nivel que puede venir a aportar demasiado, yo lo haría, pero si no, la verdad, por beneficio del negocio, porque me conozco precisamente, a mí me da muy duro despedir a la gente, y más si son gente cercana. Obvio. Entonces a veces he pecado por alargar muchas cosas que no he debido alargar, por no dañar relaciones, y cuando he despedido a personas, indudablemente de pronto no se daña la relación, pero es súper incómodo. No, es muy incómodo. Súper incómodo, y ya después queda como, si uno no tuvo esas conversaciones desde el principio, te queda como ese mal sabor, queda un mal sabor. Entonces yo prefiero ser como la persona que los conecta con una oportunidad que sé que les puede ayudar mucho también a avanzar, y en algo que yo sé que también va a funcionar. Pero sí, depende mucho de la persona, pero yo lo pensaría mucho, la verdad. Si hubiera vuelto a comenzar, los dos son exactamente iguales, no sé, lo pensaría mucho. Sí, tiene que ver mucho con la persona y con la visión, como vos decís, que esa persona vaya mano a mano con lo que vos querés hacer 100%. Y con lo que la empresa quiere hacer, y además más importante que tenga las expectativas claras. Y que es eso. Yo creo que si uno sigue estos pasos, realmente no debería tener problema, pero creamos que eso era importante, porque en muchos aspectos de la vida puede que se crucen esas relaciones, y creo que no mucha gente habla del tema, y a nosotros en la posición que hemos tenido como líderes nos ha pasado bastante, y queríamos compartirles cosas que nos han ayudado en el camino, y esperamos que también les pueda ayudar a ustedes. Claro, igual yo creo que también pasa mucho que personas con nuestros colegas vuelven nuestros amigos, y en cierto punto nuestra familia. Sí, eso entonces sí, el hecho de que contrates a alguien y no sea alguien cercano, esa persona se puede volver la persona más cercana. Entonces al final del día es muy importante saber manejar todos estos tips, porque siempre la idea es crear relaciones. Claro. Y yo creo que una empresa que tenga relaciones buenas es una empresa que va a ser exitosa, pero que tenga claro todos estos puntos, porque todo esto tiene que ver con liderazgo y cómo se maneja todo. Y el último punto que tenemos es el de darnos espacio. Yo creo que cuando ves mucho a una persona, tanto adentro como afuera, es importante poder tener espacios aparte, porque por más de que la relación sea buena, necesita unos espacios. Yo creo que es importante no, ¿cómo se dice? O sea, no frustrarse de verse tanto, o no sentirse como que como que con mucho encima, diría yo. Sí, no sé, claro. Yo creo que nos pasa, por más de que la relación sea buena, que ya has visto a esa persona tanto que necesitas un espacio para ti mismo, y es importante que siempre hayan espacios, sea algo de leer, sea irte a jugar fútbol, sea lo que sea. Son espacios claves para uno poder ser uno
con uno mismo y poder pues darse ese respiro. Entonces es importante que siempre estén los espacios, y en el trabajo también, pues si trabajas con alguien cercano, pues trata de que no estén siempre en el trabajo juntos tampoco, sino que lo pongas a trabajar con personas aparte para que obviamente crezca relaciones nuevas y tú crezcas relaciones nuevas, porque si no pasa como en el colegio, que siempre nos hacíamos con la misma gente, siempre eran los mismos grupos y en realidad excluíamos potencial y talento basado simplemente en la cercanía que teníamos con las personas. Entonces eso yo creo que es clave. Es importante. Entonces esos son 6 puntos que yo creo que si los seguimos, los estudiamos y los practicamos, les van a ayudar a evitarse bastantes dolores de cabeza y, como dice Miguel, tener que despedir a alguien que sea cercano a ti, o tener que tener conversaciones a un punto donde no las quieras tener, es bastante incómodo. Yo creo que al momento de trabajar tú tienes que hablar y sentirte cómodo de lo que sea que tengas que decir como líder, porque al final del día estás haciéndolo por la empresa y no estás haciéndolo por ti mismo, ¿no? 100%. Entonces, esperamos que les haya ayudado y nos vemos muy pronto en otros episodios. Vamos a ser mucho más constantes también en los episodios que vienen, entonces se viene bastante valor por ahí. Sí, no hay ningún viaje pronto que sea de tantos días, pero vamos a estar aquí fijos ayudando con lo más que podamos. Así ¿Okay? es, si lo crees, lo Si lo creas. crees. Saludos.